alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Capítulo 10, vamos a meditar la palabra del Señor y bueno, vamos a orar. Si ya tienen el libro de los Hechos, vamos a orar y empezamos. Procurar que los niños más grandes estén aquí en el templo. Y vea usted, padre de familia, que este es su hijo aquí en el templo. Vamos entonces a meditar la palabra del Señor, orando. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por las cosas que tú haces en nosotros, como obras de una manera muy especial, con mucha gracia, con mucho poder, todo con el propósito de tener reconciliación contigo, tener comunión contigo, como lo han hecho mis hermanos, como llegaste a sus vidas. Y te ruego, Dios, que sigas obrando, obra en nosotros, de manera que pueda cambiar nuestra actitud hacia las personas para compartir tu palabra. Bendícenos en este tiempo. Te ruego, Dios, tu ayuda en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos entonces, hermanos, a leer el primer parrafito que tenemos ahí de Hechos capítulo 10. Dice este diálogo, empieza así. Si ya lo tiene usted, vamos a leer. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión. Los centuriones comandaban a 100 soldados, por eso es un ciento de centurión. Era un soldado romano y era simpatizante de la doctrina de Jesucristo. Además, ¿cómo era Cornelio? Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Conocía las Escrituras, tenía la idea de Dios, pero parece que no había recibido a Cristo Jesús. Era un centurión, era un romano, pero conocía las Escrituras, había escuchado las Escrituras. Ya tenemos aquí, su nombre es Cornelio, su profesión es un soldado romano, un hombre que comandaba a 100, pero era su comportamiento, sus cualidades es que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Él dirigía bien su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice bien quién es Cornelio. Y en cierta manera dice, en una ocasión, con base a su vida, versículo 3, vamos a leer del versículo 3. Leemos, por favor. Dice: vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después
de haberles contado todo. Bueno, fíjense bien entonces, ¿quién es Cornelio? Un centurión romano, un gentil, piadoso, temeroso de Dios, con un corazón bondadoso, y también que se interesaba por tener comunión con Dios. Y algo aquí que me llama la atención es que tenía un aprecio muy grande por las personas, porque era bondadoso. Dice que hacía limosnas, daba limosnas a los necesitados, y oraba. Y algo que podemos ver en Cornelio es que no se conformaba, no era un conformista. No solamente tenía su comunión con Dios, sino, a pesar de ser gentil, sino pensaba en la sociedad, pensaba en los demás. Entiendo que este Cornelio tenía, como hombre temeroso, tenía paz en su corazón, pero faltaba algo faltaba. Y el clamor que según nos presenta aquí en este versículo 1 y 2, el temor que él expresa delante de Dios, o su oración, es que todos los soldados que él tiene bajo su mando y en la comunidad donde él está, es que todos gocen de paz con Dios. Esa es su oración. Cornelio no es una persona conformista. No dice, no, pues yo ya lo tengo todo, comando 100 soldados, no me falta dinero, no me falta trabajo, tengo una vida cómoda, tengo autoridad. No, él no se conforma, él va más allá, al grado de que en el versículo 3 entonces dice, como a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde, en el calendario que manejan los hebreos, a las 3 de la tarde. Fíjense bien, ¿quién se presenta, hermanos? ¿Quién se presenta? Un ángel de Dios. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él, temeroso, confuso, atemorizado, dice, ¿qué es, Señor? Y entonces el ángel le dice, tu oración ha sido contestada. Y la manera de cómo se puede resolver la inquietud de Cornelio es que el ángel le dice, envía hombres a Jope, a donde está Pedro, un hombre que se llama Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro, hermanos? Un hombre, ¿recuerdan ustedes quién es Pedro? Un hombre que es apóstol de Jesucristo. Pero ustedes recuerdan allá en el capítulo 4, versículo 8, ¿lo recuerdan? Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro es el que dice, juzguen si es bueno primero obedecerle a ustedes o a Dios. Pedro y Juan son los que dicen, no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto y oído. Y el ángel de una manera específica le dice a Cornelio, porque Dios lee el pensamiento y conoce el propósito de cada uno de nosotros, así como con Cornelio. Y entonces le da indicaciones específicas. Primero le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense bien, sus limosnas eran sanas, sus oraciones eran claras, eran específicas. Han sido, ¿qué? Escuchadas. Haz venir a Simón, dice. Envía pues hombres y haz venir a Simón. Ahí en el versículo 5. Él te dirá lo que debes hacer en el versículo 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel, dice Cornelio, versículo 7, llamó a 2 de sus criados y un soldado dice, devoto de los que asistían a Cornelio, dice, los cuales envió a Jope
después de haberles contado el propósito. El propósito, hermanos, ¿cuál era el propósito? El propósito es que Cornelio pensaba en los demás. Pensando en Dios, pensaba en los demás. Y al día siguiente, dice ahí el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, los que había enviado Cornelio, y dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro tiene otra experiencia. La experiencia de Cornelio es una, pero ahora la experiencia de Pedro. Fíjense bien en la actitud de Pedro. ¿Quién es Pedro, hermanos? ¿Un hombre qué? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Así como usted y yo podemos decir que tenemos temor de Dios y que Dios nos usa. Pero fíjense bien la actitud de Pedro. Vamos a ver, dice ahí el versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era un hombre de oración, Pedro, cerca de la hora sexta. Dice, al mediodía, es decir, a las 12 del día subió Pedro y tuvo hambre. Versículo 10. Y quiso comer, pero no estaba preparada la comida, dice ahí. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y el modo y la forma de entender este éxtasis lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, y mata y come. ¿Quién es este que le habla? ¿Quién le habla a Pedro? No es el ángel el que le habló a Cornelio. Aquí es Dios, aquí es Jesucristo. ¿Sí? Pero miren, algo que pasaba con los judíos dentro de la ley y dentro de la cultura de los judíos, y Pedro como judío, es que ellos no tocaban animales inmundos. Y uno de esos animales inmundos era precisamente el cerdo, un animal sucio. Y otros animales, por ejemplo el zopilote y XXX, eran animales inmundos. Pero en este éxtasis que él tuvo como una visión, dice que descendió un lienzo y ahí le mostraba a Dios todos los animales y que podía agarrar cualquiera de ellos y matar. Pero cuando esto le dice el Señor, dice el versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y dijo, miren, ¿qué dijo? El versículo 16, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces, dice el versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aunque era un éxtasis o como un sueño, pero ahí podía entonces Pedro tomar una decisión. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces, ¿quién es Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Y Pedro tiene sus prejuicios, tiene sus reservas. En cuanto a esta visión, él lo manifestó. Entonces dice el versículo 17, dice así, leemos, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Ellos tocaron, llegaron estos hombres, no me acuerdo, no dice aquí cuántos eran, solamente que los envió Cornelio y llegaron, preguntaron, tocaron, y mientras Pedro pensaba en ¿qué? En la visión. Miren, fíjense bien, hermanos, aquí podemos ver dos cosas. La primera, hermanos, es que Pedro, el Espíritu Santo le habla a Pedro para que vaya y anuncie el Evangelio. Y por otro lado, el Espíritu Santo está hablando allá, está tocando el corazón allá de una persona, y en este caso es Cornelio, y va a haber ese encuentro. ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera sincronizada, de una manera uniforme? Y lo podemos aplicar así, que Dios pone inquietud en ti para que anuncies el Evangelio, y el Espíritu Santo ya te presenta a la persona para que le hables. Eso ha pasado muchas veces, ¿sí o no, hermanos? Pero bueno, aquí lo que yo les dije antes es que necesitamos ver nosotros el concepto de Pedro ante esta situación. Porque ¿qué dijo él cuando vio el lienzo? ¿Qué dijo? Cuando el Señor le dice, mata y come, ¿qué dice él? No. Está demostrando en cierta manera su cultura y también esa reserva que él tiene. Pero Dios, lo que podemos ver aquí es que Él rompe los paradigmas o rompe las costumbres, las barreras. Lo vamos a entender más adelante, mis hermanos. Entonces dice ahí el versículo 19, fíjense bien, hermanos, lo que dice el 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo es el que obra. Le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Bueno, aquí ya dice, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los que... Aquí es a donde yo les explico cómo Dios obra en mí y obra allá para que se comparta el Evangelio. Qué responsabilidad, hermanos, hermanas. Qué responsabilidad nos da el Señor. Usted no está exento de esta responsabilidad. Y aunque Pedro aquí se hace a un lado porque dice, no, Señor, porque yo no he comido cosa inmunda o semejante, o cosa semejante. Pero fíjense bien la responsabilidad que Dios da al cristiano. Le salva primero, lo regenera, y después el Señor quiere que sea un mensajero. Usted y yo somos un mensajero de la palabra de Dios. Y allá, de aquel lado, hay alguien que el Espíritu Santo está obrando en su corazón, y lo que el Espíritu Santo dice, ve. Y allá va a llegar esta persona. La responsabilidad que el Señor deja en nosotros. ¿Sí podemos ver esto, verdad? Entonces dice, ve, porque yo los he enviado. Es el Espíritu Santo. Me gusta esto, como el ángel le habla a Cornelio, y como el Espíritu Santo habla a Pedro y le explica y le dice en cuanto a la visión, y se presenta en el versículo 19 de una manera clara, firme. Entonces Pedro, versículo 21, aquí se va a aclarar su comportamiento. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis de ir? Pero, ¿cómo es que acude Pedro? ¿Por qué acude Pedro? Por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer cuando el Señor le pone en su corazón? En estos tiempos no le va a hablar visiblemente, así audiblemente, que le diga, ve allá.
No, le va a poner en el corazón esa carga. Es una carga, es una necesidad, es una decisión del Señor, se lo va a poner en su corazón. Y no hay duda que a cada convertido le ha puesto ese gusto, le ha puesto esa petición. Yo recuerdo en una ocasión cuando había que ir a un pueblo y a caminar muchas horas. Y yo digo, ¿y no puedes enviar a otro? ¿No puede ir otro? Y de hecho lo intenté y le dije a los hermanos de la iglesia, les dije, ¿saben qué? Allá hay una necesidad. Eran 10 horas en autobús y eran 8 horas de caminata. Allá hay una necesidad. Aquí están estos 3 hermanos, les damos para sus pasajes y que vayan. Pero dice el Señor, no, tú vas a ir. Pues órale, vamos. Y eso es lo que pasa por él. El Espíritu Santo pone esa necesidad. Entonces, el versículo 22 dice, ellos dijeron, los 3 varones que envió Cornelio, dice, fíjense bien cómo platican ellos. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón que justo y además temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de ¿qué? De los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír fíjense bien, tus palabras, lo que tenía ahí, lo que había dicho Pedro antes. No podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto y oído. El 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Ahí Pedro va a cambiar. Ahí la actitud de Pedro ya cambió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como Pedro es oír y entender la voz de Dios. Hay que entender, porque Él está diciendo una cosa, aunque uno quiere otra. Y bueno, ya les dio de cenar, descansaron, y al día siguiente, hermanos, fíjense bien, ahí el versículo 23, en la segunda parte, dice, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Él estaba en Jope. ¿Sí, hermanos? Y dice ahí el versículo 24, al otro día entraron, ¿en dónde, hermanos? ¿De dónde era Cornelio? ¿Recuerdan ustedes allá del versículo 1? ¿Cómo dice el 1? Había ¿en dónde? En Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Y el versículo 24, al otro día Pedro y esos 3 varones llegaron ¿a dónde? A Cesarea. Y Cornelio ya los estaba esperando. Dice, habiendo Cornelio convocado ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense bien el corazón de Cornelio. 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró Cornelio a Pedro. Pero mírense, un fiel servidor de Cristo. El versículo 26 leemos, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no es digno de adoración. No. Aunque Cornelio en su inocencia o en ese respeto que tenía por Pedro, se hincó, se postró, pero Pedro no recibió la adoración. En otras partes, el ángel le dice a Juan, adora a Dios. Bueno, entonces, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y 27, y hablando con él,
Entró y halló, fíjense bien ahí en el versículo 28, y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, fíjense bien el concepto de Pedro en su cultura, 28, y les dijo, Pedro, vosotros sabéis, ¿Juan qué? ¿Juan qué? Abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un ¿qué? Extranjero que no es judío. O sea, ahí está manifestando Pedro esa barrera, que él no podía juntarse con los gentiles. Y ya vimos anteriormente que Felipe pues atendió a un etíope, le habló, le explicó ampliamente acerca de Jesús, y dijo el etíope que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice, pues si crees de verdad que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y dijo el etíope, creo. Entonces el Señor rompe barreras. Ya lo hizo con Felipe y ahora lo está haciendo con Pedro. Y aquí a este centurión de Cesarea. Y dice así, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ya vimos que los fariseos nunca se iban a acercar a un enfermo, porque tenían la idea de que se iban a contagiar con esa enfermedad o sus pecados, al grado extremo de ellos que cuando iban a tomar los alimentos se lavaban y se relavaban y otra vez se lavaban, porque quizás se les había pegado un pecado de a quien habían saludado. Pedro no era un fariseo, pero mantiene su cultura judía. Y los hay. Y por eso dice aquí, el versículo 28, segunda parte, dice, pero a mí, dice ahí, leemos, pero a mí me ha demostrado Dios. ¿Quién le demostró? Dios le demostró que a ningún hombre llame común o inmundo. Y después Pedro escribe en su segunda carta diciendo, porque en la voluntad de Dios está que ningún hombre se pierda, sino que todos tengan oportunidad de oír el Evangelio para arrepentimiento y salvación. Por eso escribe Pedro así. Y aquí podemos ver, Dios me ha enseñado, y lo que les dije al principio, que este mensaje yo le podría llamar cambiando nuestra perspectiva o cambiando nuestro pensamiento para compartir el Evangelio. Porque a veces uno dice, este sí, este no. Y ese vicioso, y ese peleonero, y ese malviviente, que se vaya al infierno. Porque si anda por ahí un ladrón cerca de su casa, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Y más cuando se acerca a su carro, o se acerca a su moto, o se acerca a su puerta, ¿qué hace usted? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Llama, ¿a qué número llama? ¿Al 211? Al 911, inmediatamente. ¿Sí o no? Inmediatamente. ¿Qué dice? Que se lo lleve la policía, que vaya a la cárcel, que se pudre en la cárcel. ¿Sí o no, hermanos? Y si conocemos a aquel fulano, si es nuestro vecino, Dios nos libre, dice. Y cuidado con él. ¿Pero qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo, hermanos? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ve, porque yo los he enviado. Ve, háblales. ¿Sí o no, hermanos? Eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar y no echar a los suelos a las personas. ¿Sí?
Yo recuerdo en una ocasión cuando se me acercó un joven, no sé, de unos 24, 25 años, ay, lleno de tatuajes. Me espantó ese hombre. Su cara, sus manos, sus brazos, sus pies, llenos de tatuajes. Se acercó a mí. Ay, y luego me contaron que era un hombre drogadicto, peleonero, pero estaba enfrente de mí. Y yo le hablé con cierta precaución y yo le pregunté, ¿necesitas algo? Sí, necesito que me expliques de esa palabra que enseñas, porque yo no puedo entrar a tu templo, pero yo me siento ahí atrás del templo y escucho la palabra y escucho los cantos. Ese hombre estremeció y le compartí el evangelio. Le invité a recibir a Cristo. No sé qué fue de él, ya no lo volví a ver. Pero me dio miedo. Después entendí que Dios lo había enviado. Justamente cuando yo salí del templo. Así hace el Señor. Tiene que cambiar nuestra idea, nuestra perspectiva. Porque además Cornelio, que era un gentil, pero que tenía un buen testimonio entre los judíos, y era bondadoso, era temeroso delante de Dios, Dios escuchó su oración. Porque él estaba orando por todas esas personas por los cuales él había pedido que oraran por él. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos aquí esto, y vamos a seguir leyendo cómo son las cosas aquí. Dice el versículo 29, 28, la segunda parte. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ninguno, hermanos. Ninguno. Por más sucio, por más inmundo que sea, Dios está pensando en esa persona. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice Pedro. Entonces Cornelio le platica y dice, vamos a leer, hermanos. Entonces Cornelio, el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho ¿qué? ¿Qué, hermanos? Tú has hecho bien en venir. Eso dice Cornelio. Fíjense bien, cuando usted y yo vamos a un lugar a donde Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos acudir, es una decisión muy buena. A veces yo vacilo a los hermanos les digo, me dicen, mañana, nosotros somos hombres de mañana, somos los hombres de mañana, ¿no? Porque todo lo dejamos para mañana, ¿sí? Y cuando Dios habla hay que acudir. Entonces dice, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, versículo 33, en la última parte, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Estaban reunidos en el nombre de ¿quién? De Dios.
para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Se recuerdan ustedes qué le dijo Jesús a los 11 discípulos? ¿Recuerdan eso? ¿Qué les dijo? ¿Y qué? Hacer discípulos. ¿Sí? A todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y yo estoy con ustedes, dice. Siempre voy a estar con ustedes. Entonces eso es lo que dice Cornelio. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, fíjense bien, cambió su actitud. Esto es bueno, mis hermanos. Cambiar la actitud. Orar, no solo por nosotros. Orar por nuestros vecinos. Orar por las personas. Aquí nosotros necesitamos orar por estas colonias. Necesitamos. No solamente que seamos reconocidos o conocidos como una iglesia aquí en esta zona, sino que conozcan a Jesucristo por nosotros. Porque dice el versículo 34, leemos, hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fíjense bien, empieza Pedro, abrió su boca y lo primero que dice es que Dios no hace diferencia de personas. Él quiere que todos le conozcan. Pero así como en los tiempos de Pedro, Pedro es el mensajero. Y en nuestros tiempos, usted y yo somos los mensajeros. Y usted no puede decir que no puede hacer esto a menos que no tenga a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo no puede hablar de Cristo. Pero nosotros que aseguramos que Jesús es nuestro Salvador, tenemos la encomienda, tenemos el mensaje. Y entonces les habla, le explica a todos ahí, no nos dice cuántos están ahí, pero está Cornelio, su familia y los amigos íntimos. Y como era un influyente este hombre, seguro que tiene lleno ese lugar. Pero vamos a seguir. Entonces dice 37, 38, vamos a leer, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, ¿qué dice Pedro? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y los mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien lo que hace Pedro. ¿De quién habla Pedro? ¿De quién habla? Habla de Jesús, de sus hechos, de su crucifixión,
de su sepultura, de su resurrección, y cómo se presentó ante los discípulos, cómo se presentó ante las mujeres y la comisión que les dio. ¿Y qué dice Pedro? ¿Nosotros qué? Nosotros venimos, comimos con él, nosotros somos testigos de estos hechos. Les habla, les da el mensaje a este grupo de personas que están ahí. Les habló y dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo se manifestó, mis hermanos. Porque hay que entender que cuando usted se dispone a anunciar el Evangelio de Jesucristo y anunciar su nombre con poder, ¿sabe qué? ¿Sabe quién está atrás de usted? ¿O quién está junto a usted? ¿Quién está ahí, hermanos? El Espíritu Santo. Obrando en usted y obrando en los que oyen. Dios cambió la actitud de Pedro. Dios cambió la actitud de Pedro. Y él lo aceptó. Él dijo, ahora entiendo que Dios no hace diferencia de personas. Ahora entiendo, Él quiere que todos le conozcan. Y aquí, hermanos, Él quiere que todos le conozcan. Y el 44, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Poder de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fíjense bien, hermanos, aquí Dios usa al mensajero y Dios prepara allá. Dios prepara el corazón. Y el Espíritu Santo obra acá y obra allá, para gloria de su nombre. Porque estos hombres que oyeron lo que Pedro decía, lo que él habló con respecto a Jesucristo, porque él dijo que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo. Y de esto hablan los profetas, que todos los que creen en Jesucristo reciben perdón de pecados, reciben salvación. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que toda persona escuche el Evangelio para que sean perdonados sus pecados y sean salvos. Y eso es lo que sucedió. El Espíritu Santo obra en la vida de Cornelio, el Espíritu Santo obra en la vida de Pedro, el Espíritu Santo obra en los oyentes, para gloria de su nombre. Entonces, lo que les dije al inicio, debemos nosotros cambiar nuestra idea con respecto al Evangelio. No es solo para nosotros, no es solo como oramos nosotros, que no nos pase nada, que no nos falte nada, que Dios nos guarde, que guarde nuestras cosas, que guarde nuestras casas, que nos vaya bien en el trabajo. No solo es para nosotros, es para toda persona, para todas las personas.
Nosotros ahora somos los mensajeros. La iglesia es el mensajero. Dios ha dado esta bendición a la iglesia y aquí estamos. Ellos glorificaron a Dios, aceptaron a Cristo, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. El que tiene a Cristo, tiene al Padre. El que recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Así es, mis hermanos. Y entonces, finalmente, el 48 dice: entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y Pedro se quedó para enseñar más acerca de Jesús. Fueron instruidos. Y no hay duda que aquí se levantó una iglesia, una gran iglesia del Señor. Entonces, qué importante es cambiar nuestra manera de pensar. Y que no escojamos, este sí, este no, este sí, este no. Porque yo conozco a algunos que dicen: no, este tiene mucho dinero, hay que hablarle de Cristo. Este no tiene nada, no es entonces, no, se puede esperar, ¿sí? Pero el Señor aquí no dice eso. Todos. Les animo, hermanos, que cambiemos nuestra idea y proclamemos el nombre del Señor, porque toda persona necesita de Cristo. ¿Sí, hermanos? Yo les animo, tome una decisión, tome esa decisión de ser portavoz del nombre de Jesús. Hable de Jesús. Vamos en pie y vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento, porque tenemos estos problemas. Nosotros pensamos que en cierta manera el Evangelio es solamente local, es solamente para nosotros, pero tú dices otra cosa. Tú estás pensando en todo ser humano, en toda persona, y toda persona. Algunos, como dice aquí tu palabra, están esclavizados, están bajo esclavitud del diablo, están en opresión de algún vicio, de algún problema, no encuentran salida, y el que les puede ayudar eres tu Señor Jesucristo. Y ahora también aprendemos que nosotros somos los mensajeros. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos a cambiar nuestro modo de pensar y apartar tiempo, dedicar tiempo, organizar, planear para compartir tu palabra. Porque no hay duda que más de una vez o muchas veces hemos entendido que debemos hablar de tu nombre. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Y cada uno seamos valientes para compartir tu nombre. Que haya organización, que haya planeación y decisión para llevar a cabo tu nombre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.